Buen día, bienvenidos a Postdata, es jueves 23 de abril y le tenemos las noticias. México registró hasta el corte de anoche 970 defunciones y 10.544 enfermos de coronavirus. En Michoacán se informó de 23 defunciones, 170 personas contagiadas por COVID-19 y 33 pacientes recuperados. El Ayuntamiento de Morelia amplió las restricciones de operación de establecimientos que realizan actividades no esenciales para evitar el contagio masivo de coronavirus, pero aclaró que no tiene facultades para sancionar a los ciudadanos que no acaten las medidas. Tras declararse la fase 3 de la epidemia por COVID-19, autoridades municipales decidieron cerrar 30 puertas del Mercado Independencia de Morelia y dejar en operación solo 4 accesos. Locatarios afirmaron estar angustiados al señalar que a la fecha sus ventas han bajado hasta en un 50% y podrían disminuir más con las restricciones. Alrededor del 75% de los negocios instalados en el primer cuadro de Morelia han cerrado sus puertas. Se calcula que por cada negocio se han perdido ya 4 empleos. El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, informó que ya se habilitó un terreno de media hectárea en un panteón privado para la sepultura de las personas que mueran a causa del COVID-19. Para frenar el contagio de coronavirus, el Ayuntamiento de Cotija solo permitirá el acceso al municipio a los residentes y a quienes acudan para transportar productos de primera necesidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su plan de atención a la crisis económica que enfrenta México y con el que busca atender a 25 millones de familias de todo el país con un ahorro superior a los 622,000 millones de pesos. El Congreso de Michoacán sesionará de nueva cuenta este viernes para fijar postura y tomar determinaciones que ayuden a los michoacanos ante la crisis estatal de salud. Y en los deportes, el Ayuntamiento de Morelia cerró de manera temporal las unidades deportivas Indeco, Y en los deportes, el Ayuntamiento de Morelia cerró de manera temporal las unidades deportivas Indeco, Miguel Hidalgo y Bicentenario ante el inicio de la fase 3 de la epidemia por el COVID-19. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Es jueves 23 de abril, usted se encuentra en Postdata. Transmitimos a través de Vox en el 103.3 de FM. Gracias por estar con nosotros, por su confianza. Y quédese porque tenemos los detalles de esto que le acabamos de anticipar en este momento. Bienvenidos también a quienes ya nos siguen a través de Facebook. Ahí usted nos encuentra como postdata.news y tiene la oportunidad de, además de escucharnos, ver todas y cada una de las imágenes que le iremos presentando con las noticias. Así es que síganos también a través de esta plataforma digital o bien puede ser a través de Twitter y ahí estamos como postdata_news. Estamos para servirle, por ello también dejamos la línea de WhatsApp 4437-350667. Se la repito, 4437-350667. Vámonos pues con las noticias. Iniciamos hoy con el corte hasta anoche de cómo van los casos, los registros por el COVID-19 en el país y en Michoacán. A nivel nacional suman ya 970 personas las que han perdido la vida a causa de la pandemia por el COVID-19
y suman 10,544 los enfermos. Ayer así lo dio a conocer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, durante la conferencia nocturna. Precisó que el número de casos activos es de 3,618. Esto quiere decir que son personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. También se dio a conocer que los estados con más enfermos de coronavirus son la Ciudad de México, Baja California y el Estado de México. En el caso de Michoacán, se reportaron 23 defunciones por COVID-19, 170 casos confirmados y 33 pacientes recuperados. Lázaro Cárdenas se mantiene con el mayor número de enfermos, con 36, y le sigue Morelia, que tiene 19. En total, son 28 los municipios que han reportado alguna persona enferma por coronavirus. Déjeme decirle que en las últimas 24 horas, Michoacán sumó 2 personas que perdieron la vida y 23 nuevos contagios. Lo que nos habían anticipado las autoridades es evidentemente una realidad. El número pues se ha disparado, se presentan más casos cada día. Ayer amplió las restricciones de operación de establecimientos que realizan actividades de las que no son esenciales, todo ello para evitar el contagio masivo del coronavirus, pero aclaró que no tiene facultades, así lo dijo Raúl Morón Orozco, para sancionar a los ciudadanos que no acaten las medidas que implican también el aislamiento obligatorio. Deja saber ayer Raúl Morón Orozco que en esta parte no están haciendo equipo con el gobierno de Michoacán. Aquí los detalles. A un día de que se decretó la fase 3 de la epidemia por coronavirus, el Ayuntamiento de Morelia anunció nuevas medidas para evitar la propagación masiva del COVID-19, por lo que el presidente municipal, Raúl Morón Orozco, ordenó el cierre de establecimientos con actividades no esenciales, como las siguientes. El gobierno de Morelia determina parar la operación de los siguientes establecimientos no esenciales, como la venta de ropa y calzado, mueblerías, bares, centros nocturnos, florerías, gimnasios, espacios deportivos, venta de electrodomésticos, agencias de viajes. En cuanto a las medidas sanitarias en los espacios públicos de la ciudad, se inhabilitarán las bancas públicas en plazas y parques para evitar la concentración de personas. También se establecieron restricciones de los accesos a mercados y tianguis, por lo que exhortó a la ciudadanía a que solo una persona surta la despensa, ya que los comerciantes estarán cumpliendo con el uso de gel antibacterial y cubrebocas. Morón Orozco señaló que llamarán a todos aquellos trabajadores del ayuntamiento no vulnerables para que se reintegren a las operaciones y vigilar que estas medidas se cumplan. Agregó que se iniciará con la sanitización de las calles en las zonas con mayor presencia poblacional, así como el seguimiento de la limpieza en mercados y tianguis. La medida que hoy estamos dictando también tiene que ver o está direccionada a un sector importante de esos mercados sobre ruedas, porque ahí hay puestos de ropa, hay puestos de herramientas, hay puestos diversos, y ya lo único que tiene que permitirse su instalación son todo lo que tiene que ver con la comida, abarrotes, frutas, verduras, carnes, quesos, etcétera, productos lácteos, etcétera, etcétera. En caso de no respetarse estas medidas, el ayuntamiento procederá a clausurar y revocar el permiso comercial, pero en el caso de los ciudadanos que no las acaten, detalló que su administración no está facultado para imponer sanciones, por lo que llamó a los morelianos a cooperar disciplinadamente para superar esta etapa de alta propagación del COVID-19. Las del municipio de Morelia, los filtros que establecimos y el papel que juega la policía, fundamentalmente es llamar a la sociedad a atender todos los protocolos de medidas sanitarias que se están dictando por parte de la Federación, por parte del Estado y por parte del municipio. Pero no, obviamente no, yo les decía que las acciones del gobierno municipal están enmarcadas en la Constitución de la República, en la Constitución del Estado y en las leyes que de ellas emanan, y en ese marco nos vamos a mover, por lo tanto no podemos nosotros participar en esta parte de ese decreto.
Con imágenes de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Fernando Salgado. Bueno, ahí para que usted esté alerta si tiene un negocio y este no es de las actividades esenciales que aquí le hemos venido insistiendo, que le presentamos a detalle en días pasados, pues le va a tocar ya cerrar las puertas, de lo contrario se hará acreedor a una sanción, como ya lo comentó el presidente municipal de Morelia. Por otra parte, lo que hemos venido comentando aquí a lo largo de todos estos días es que hay una ausencia de coordinación entre las disposiciones que emanan desde la Federación, las que impone el Estado y luego las que están implementando cada uno de los municipios. Claro está que hay algunas que son coincidentes, pero hay otras que evidentemente no, y no hay coordinación ni entre Federación y Estados, ni entre Estado y municipios. Es una situación lamentable. Me parece que lo idóneo es que hubiera habido una coordinación nacional, que todo mundo empatara para que usted y yo no estuviéramos confundidos. Por ejemplo, a nivel nacional se insiste en que no es importante el cubrebocas, que no, Hugo López-Gatell se cansó de explicar que prácticamente no sirve de nada, palabras más, palabras menos, y que no sirve sobre todo si se anda en la vía pública. Eso fue lo que insistió en algún momento López-Gatell. Sin embargo, varios gobernadores, varios presidentes municipales lo han establecido su uso como obligatorio, como sucedió aquí en Michoacán. Así las cosas, y de ahí pues han surgido cualquier cantidad de memes referente a que la gente ya no sabe si lo usa o no lo usa, porque no hay una uniformidad de parte de las autoridades al dictar las medidas. Hay algunas que usted conoce que sí son, digamos, iguales en todas partes, pero hay otras que evidentemente no. Faltó coordinación, ha faltado coordinación, todavía están a tiempo las autoridades, estamos entrando a la etapa más complicada. Ojalá, hombre, ojalá se pusieran de acuerdo parejito todos, pero no lo veo, y no lo veo porque son políticos, y no lo veo porque están regularmente pensando en cuestiones electorales, en la próxima elección, y no lo veo porque el encono que suelen guardar quienes están en el poder público es realmente gigantesco contra aquellos que han jugado contras, y por eso es difícil que alcancen los acuerdos incluso en una pandemia como esta. Inaudito, pero es la realidad. En estas medidas que implementó el Ayuntamiento de Morelia, bueno, pues entre otras cosas, cerraron 30 puertas del Mercado Independencia en Morelia. Son 34 las que tiene, es decir, quedaron 4 en operación, 2 para que usted pueda ingresar y comprar lo que se requiere para el hogar, y 2 por las que usted va a salir. Con esto se está tratando de ponerle más control y que se apliquen las medidas sanitarias indispensables para evitar el contagio. Ante la declaratoria emitida por las autoridades federales a la fase 3 de propagación por el COVID-19, el director de Mercados y Plazas, Otilio Bernal Herrera, dio a conocer que previo a una reunión con los líderes del Mercado Independencia, este miércoles como medida sanitaria se han dejado abiertos solamente 4 accesos de los 34 con los que cuenta el inmueble. Decidimos comentar con ellos y decirles que íbamos a cerrar ya la mayor parte de las puertas de todo el Mercado Independencia, pues, porque son 34 puertas. Digo, es el mercado que tiene más puertas de todo Morelia. Y pues ayer se les dijo claramente en la reunión que teníamos que hacerlo por seguridad de todos los clientes y aparte de todos ellos como comerciantes. Entonces se tomó esa decisión y nada más dejamos 4 puertas abiertas. En consecuencia, alrededor del 15% de los 1.200 locales en el mercado decidieron por iniciativa cerrar sus puertas debido a las bajas ventas que registran. Pese a que hay locales con actividades no esenciales como venta de ropa, de disfraces, viveros y electrónicos, las autoridades capitalinas aseguraron que no existe aún restricción siempre y cuando acaten las medidas sanitarias. Entre un 10 y un 15% del mercado, sí, ya están cerrados, pero cerrados por su propia iniciativa. Nosotros no hemos dado ninguna indicación de ese tipo.
Por el momento, hay 4 accesos disponibles, 2 para ingresar que están ubicados en las avenidas Lázaro Cárdenas y Vicente Santa María, así como 2 para salir, localizados en las calles Ana María Gallaga y Andrés del Río, que son inspeccionadas por personal del Ayuntamiento de Morelia a fin de que la ciudadanía cumpla con las medidas de sanidad, proporcionándoles gel antibacterial y de manera obligatoria portar el cubrebocas. De lo contrario, no se permitirá la entrada. Para Postdata reportó Ismeni Díaz. Veremos cómo evoluciona esta situación, porque también es cierto que en las inmediaciones del mercado de Independencia hay una buena cantidad de oferentes que pues venden cualquier cantidad de cosas que no están vinculados o que no son parte de las actividades esenciales, y hasta el momento, como usted acaba de escuchar, ahí todavía no actúa la autoridad, aunque ayer el presidente municipal señaló que a los que están establecidos se les va a clausurar, se les va a negar la licencia, pero no se ha hecho, digamos, lo mismo, o en esa misma lógica no se ha operado todavía con algunos oferentes que no están instalados dentro del mercado, sino en las afueras, y que son de estos comercios pues un tanto ambulantes. Veremos qué sucede en los próximos días con esta situación en el mercado Independencia y en otros que tienen características similares. Mientras tanto, algunos de los locatarios del mercado Independencia nos comentaron que sus ventas han bajado ya en cuando menos un 50%. Locatarios del mercado Independencia manifestaron que han sido afectados de manera considerable durante la cuarentena originada por el COVID-19. Para evitar una mayor disminución en las ventas, los locatarios señalaron que se encargan de ofrecer un servicio seguro a los consumidores al pedirles que laven sus manos con gel antibacterial y porten el cubrebocas. Pérdidas económicas de hasta el 50% o más registran los locatarios pese a ser productos de la canasta básica, por lo que se encuentran en una situación de incertidumbre sobre el destino de sus negocios. Creo que sí, un 50%, quizás hasta un 60%, sí bajó bastante. Y más ahora que ya no hay acceso al mercado sin cubrebocas. Pues muchas. Y mucho aumento en la mercancía que uno está comprando, ya todo va más arriba, más arriba. Todo lo que estamos trabajando ya es más caro y pues no se vende. Ahorita en este día totalmente nada, no he vendido nada. Y sí han bajado las ventas, pero ya con esto que estamos viendo, ya la gente le decía, a uno le da miedo, a la gente le va a dar más. La verdad yo cierro, porque ahora sí que en vez de ganar estamos perdiendo. En un 50% más, porque se quedó todo el disfraz de primavera, entonces de todos modos tiene que venir uno, son fuerzas pues mayores, comprende uno, pero también uno tiene necesidad de venir a trabajar. Pese a comprender que son situaciones de emergencia sanitaria y evitar poner en riesgo la salud de los michoacanos, consideran que la medida de cerrar 30 de los 34 accesos del mercado sin duda afectará en mayor medida sus ventas. Para Postdata reportó Ismeni Díaz. La Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de Morelia también informó que alrededor del 75% de los negocios instalados en esa zona de la capital han cerrado ya sus puertas, y calcularon que por cada establecimiento ya se han perdido un promedio de 4 empleos. Tras el anuncio de las autoridades estatales sobre el aislamiento obligatorio ante la entrada de la fase 3 de la pandemia del coronavirus, alrededor del 75% de los negocios ubicados en el primer cuadro de la ciudad ha cerrado sus puertas, lo que significa un aumento del 5% en comparación a la semana pasada, informó el presidente de la Asociación de Comercios y Vecinos del Centro Histórico de Morelia, Alfonso Guerrero Guadarrama. Agregó que hay establecimientos que aún mantienen sus puertas abiertas al público, pero con limitantes y pocas ventas. Teníamos la semana pasada alrededor del 70% de los locales cerrados, pero esta semana, a raíz del anuncio del señor gobernador, empezamos a enterarnos de que iba a haber esta situación a partir del domingo. La gente se fue preparando y bueno, yo creo que ahorita como el 75% de los negocios del centro se encuentran cerrados y los demás pues operando, pero con ciertas limitantes.
Guerrero Guadarrama señaló sin precisar un número exacto que algunos negocios que cierren en medio de la contingencia ya no podrán volver a operar una vez que todo regrese a la normalidad debido a la falta de liquidez. Lamentó la pérdida de empleos que se está registrando, ya que por lo menos en el centro de Morelia por cada local se le daba trabajo a 4 personas. Varios compañeros han expresado que sienten que ya no van a poder volver a operar. Y bueno, esto es una noticia lamentable porque también por ahí se van muchos empleos, más o menos en promedio por cada negocio que hay en el centro histórico hay en promedio cuatro empleos. A pesar de que el gobierno estatal ha puesto en marcha el programa alimentario en beneficio de las familias que más lo necesitan, el panorama para los comerciantes es triste y desalentador, reconoció el líder comercial. Para Postdata reportó Ismeni Díaz. Bueno, complicado sin lugar a dudas, no solamente la cuestión de salud, que en este momento es la prioritaria, es la más importante, porque está en riesgo no solo la salud, sino inclusive la vida de todos y cada uno de los mexicanos por la posibilidad de contagio. Pero después, y ya desde ahora, pero después con mayor dureza, está la situación de la economía. Y ahí, pues, las proyecciones de los que saben son terribles, son dramáticas. Hay quienes comparan que va a ser tan grave como aquella que se vivió allá en el año 1929, que duró prácticamente una década, que se le conoció como la Gran Depresión. Se habla ya de que el Producto Interno Bruto de nuestro país va a caer por abajo del 6.6, imagínense, menos 6.6, el decrecimiento que tendría México en este año. Hay quienes dicen que va a alcanzar los 2 dígitos, es decir, que va a ser superior a 10 puntos porcentuales la caída. El escenario no es nada halagador, pero en unos momentos más le presentamos lo que dijo ayer el presidente de México, que en esta crisis presentó otra vez un plan, una serie de medidas para tratar de hacerle frente a esta crisis económica motivada por la pandemia. Y los especialistas señalan que pues no hubo grandes variables. El presidente mantiene más o menos lo mismo que ya ha dicho. El mayor impulso tal vez es el mantener los programas sociales, el apoyar a 3 millones de microempresarios con créditos pues muy pequeños, inclusive algunos de 5,000 pesos, otros máximos de 25,000, pero hay quienes opinan que esto no es suficiente, que no alcanza, y la crítica radica en que el presidente insiste en desarrollar los grandes proyectos como el de Dos Bocas, la refinería, como el Tren Maya y como el aeropuerto. Y bueno, son puntos de vista. Esto es lo que considera el presidente. Más al rato le platicamos. Ojalá tenga razón. Ojalá no se esté equivocando, como se lo dicen incluso organismos internacionales, porque nos va a ir muy mal a todos, como ya le empieza a ir a bastantes que han tenido que cerrar sus negocios, repito, motivados por el coronavirus, por esta crisis que no es exclusiva de México, que alcanza buena parte del mundo, pero que al finalmente nos va a pegar a todos. Vaya usted poniendo, como decimos entre amigos, las barbas a remojar. Seamos precavidos. Si usted es de los privilegiados que tiene un pequeño ahorro, pues guárdelo, úselo con toda prudencia, porque la crisis que se avecina va a ser todavía más grave. El presidente habla de que va a generar 2 millones de empleos, y pues la gran pregunta es ¿cómo? Porque el mes pasado se perdieron casi 350,000 a nivel nacional, y como usted acaba de escuchar, pues se siguen perdiendo a causa del coronavirus. Ojalá, de veras, ojalá que el presidente no esté equivocado, como lo dice buena parte de los que le saben al tema de las finanzas. Y agradecemos a quienes nos están sintonizando. Tenemos aquí, por ejemplo, a Agustín Corona, que nos deja saludos desde el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Muchas gracias. Israel Vargas también nos deja saludos desde la meseta Purépecha. Si usted tiene algo que comentarnos, algo que decirnos, ya lo sabe, sintonícenos a través de Facebook y aquí los estamos leyendo, o mándenos un mensaje al 44 37 35 06 67. Y vámonos con más noticias, porque como una de las medidas para afrontar la fase 3 de la pandemia por el COVID-19, el Ayuntamiento de Morelia habilitó
media hectárea en un terreno del panteón privado El Vergel de la capital michoacana para apoyar a las familias de escasos recursos que pierdan a un ser querido motivado de esta pandemia. Hay un protocolo para este manejo de enfermos y para el manejo de los enfermos que lamentablemente puedan morir. Este protocolo está en manos del gobierno federal. A nosotros lo que nos corresponde es empezar a visualizar algunos espacios donde se puedan depositar a las personas fallecidas. Todo esto ya lo estamos revisando, ya lo estamos viendo, estamos generando condiciones. Yo espero que no lleguemos a ese escenario. El objetivo nuestro es que no lleguemos a esos escenarios. Ahí tiene usted el presidente municipal tomando medidas y seguramente lo estarán haciendo los propios gobiernos federal y el estatal. Son temas que se complican, incluso tratarlos por la rudeza que ello implica. Pensar, como en este caso, de preparar ya un terreno, media hectárea, para, en dado caso que se necesite, enterrar ahí a los que fallezcan en medio de esta pandemia. Porque además recordará usted que si se dan estas condiciones, pues lo que hemos visto en otras partes del mundo es que luego ya no hay manera de despedir a los seres queridos, no la hay tampoco en México. Si quien fallece por COVID se confirma que así fue, no va a tener usted oportunidad de ver a su ser querido, no va a tener la oportunidad de un funeral, como luego es una tradición en buena parte de las familias michoacanas. Por ello la insistencia es a mejor tomar todas las medidas de precaución y en la medida de lo posible, si usted no tiene una labor esencial, quédese en casa. Cuando vaya por víveres, por medicamentos, cuando deba ir a cuidar un ratito a un adulto mayor, a un pequeño, hágalo, pero respetando todas y cada una de las recomendaciones. Esto no es un juego y así estarán pensando en todos los municipios. Tendrían que estarlo haciendo el propio estado y a nivel federal en lugares donde se pueda enterrar a todas estas personas, sobre todo para aquellas de escasos recursos que no tengan un lugar, digamos, ya predispuesto. Y esto está sucediendo en todas partes del mundo, así es que no echemos en saco roto esta situación. Es realmente un problema crítico y sí se pierde la vida, sí se están muriendo personas. Téngalo usted en mente. Además, tras el inicio de la fase 3 de la pandemia por COVID-19 en el país, el Ayuntamiento de Cotija determinó permitir la entrada y salida solo a los residentes de ese lugar, así como para quienes transporten víveres, insumos, alimentos y combustibles para asegurar el abasto de la población. El edil Aureliano Santos Contreras dio a conocer en redes sociales las nuevas medidas que se implementarán en el municipio en apego a las determinaciones federales, con la intención de evitar tener un municipio lleno de enfermos de coronavirus y que no tendrían capacidad para atender. La circular firmada por el presidente municipal y el director del Centro de Salud, Luis Mendoza Torres, establece que solo deben abrir los establecimientos con actividades esenciales relacionadas con salud, alimentos, insumos, combustibles y comunicaciones. La circular firmada por el presidente también señala que los negocios que no acaten las disposiciones serán clausurados, mientras que los ciudadanos solo podrán estar en la calle por necesidad de salud o trabajo. De lo contrario, serán apercibidos. Se les invitará y se les acompañará a su domicilio y en caso de reincidir, entonces se les sancionarán. Ahí las medidas que ha implementado también el alcalde de Cotija. Y tenemos información, vamos a presentarle los deportes de una vez. Ya está listo Luis Manuel Baeza. Posdata Deportes.
Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Box 103.3 y de Postdata. Vamos a ir rápidamente con la información de los deportes y comenzamos con información del ámbito local. Y es que el Ayuntamiento de Morelia anunció que los últimos 3 espacios deportivos que mantenían abiertos ya no estarán en funcionamiento a partir de este jueves 23 de abril debido a las nuevas medidas de prevención contra el COVID-19. El presidente municipal de la capital michoacana, Raúl Morón Orozco, informó que ante la fase 3 de la pandemia de coronavirus se determinó que las unidades deportivas Morelos Indeco, Miguel Hidalgo y el Complejo Deportivo Bicentenario, que se encontraron aún en funcionamiento, cerraron sus puertas. Además, también informó que cualquier complejo deportivo que se encuentre en la ciudad de Morelia tendrá que cerrar sus puertas hasta nuevo aviso para evitar la propagación y el contagio de COVID-19. Hay que recordar que las unidades deportivas Morelos Indeco, Miguel Hidalgo y el Complejo Deportivo Bicentenario registraban una afluencia de 300 a 400 personas por día. Y bueno, dejamos información del deporte local y pasamos a información de la National Football League, y es que este jueves precisamente se va a llevar a cabo el draft 2020 de la NFL. La National Football League llevará a cabo este jueves el tradicional draft en el cual 255 jugadores del fútbol colegial podrán ser seleccionados por alguno de los 32 equipos de la NFL. Este año el draft de la NFL será totalmente diferente al tradicional, ya que debido a la pandemia de COVID-19, por primera vez en la historia de la liga se llevará a cabo de manera virtual, para evitar de esa forma el aglomeramiento de personas y prevenir el contagio y propagación del coronavirus. La NFL ya realizó el pasado martes una prueba con el sistema que se utilizará para la selección de los jugadores, con los 32 equipos que conforman la liga, prueba que fue exitosa y se espera no tenga fallas durante los 3 días de duración del draft, que marca el inicio de la temporada 2020-2021 de la National Football League. A pesar del nuevo formato en el draft, las estrellas colegiales son varias y a continuación te mencionamos los que pueden ser los 3 primeros seleccionados en el draft 2020 de la NFL. En el número 3 tenemos al liniero ofensivo de la Universidad de Auburn, Derrick Brown, quien se convirtió en uno de los mejores prospectos debido a su juego terrestre, en el que combina su tamaño y fuerza, características las cuales le ayudaron a tener 33 tacleadas solo, 4 capturas, números que valen para ser seleccionado en la primera ronda. El jugador que puede ser seleccionado como el número 2 global del draft es en la ala ofensiva proveniente de la Universidad de Ohio State, Chase Young, quien es el mejor jugador disponible para el draft 2020. Young se consagró como el mejor defensivo en el fútbol colegial con 32 tacleadas, 16.5 capturas y provocó 6 balones sueltos, números que le valen ser considerado como el mejor jugador disponible, pero todo parece indicar que será seleccionado número 2 global en el draft de la NFL. Finalmente, el jugador que apunta a ser la selección número 1 global del draft de la NFL 2020 es el quarterback campeón del fútbol colegial con la Universidad de LSU, Joe Burrow, quien sorprendió en su última temporada en el colegial, en la cual lanzó para un total de 5.671 yardas, 60 touchdowns y solamente lanzó 6 intercepciones. Con estos números todo parece indicar que Burrow será seleccionado número 1 por los Bengalíes de Cincinnati, quienes no dejarán pasar la oportunidad de seleccionar al segundo mejor jugador disponible en el draft, además de ocupar una posición en la cual en las últimas temporadas Andy Dalton no funcionó como se esperaba. Reportó para Postdata Luis Manuel Baeza. Hasta aquí la información de los... Por la información deportiva, gracias también a Salvador Olivo, quienes nos manda un mensaje desde Acuitzio del Canje, nos sintoniza también a través del Facebook. Gracias Salvador, gracias a todos ustedes que nos escuchan y también que podemos tener comunicación a través de Facebook. Hacemos una breve pausa, regresamos. Postdata, periodismo responsable. Continuamos.
Reporte vial. Ya estamos de regreso y vamos al reporte vial de Paco Sotomayor. Paco, ¿cómo estás? Buen día, adelante. Muy buenos días, distinguido amigo. Pues aquí, mira, haciendo un recorrido aquí alrededor de lo que es el Hospital Civil Isidro Huarte. Hemos dado la vuelta por Ortega y Montañés prácticamente, porque ni vacía la ciudad, en esta zona del centro de Morelia. Circulación aceptable, lo que es Calzada Ventura Puente, asimismo Avenida Lázaro Cárdenas, luce óptima, sin ninguna complicación. Entre Nayeli nos reporta la zona del oriente, circulación aceptable sobre salida Mil Cumbres, dirección salida a Chao. En lo que se refiere a Avenida Salamanca, con buen avance desde lo que es la zona del pabellón Don Vasco hacia lo que es el Tecnológico. Circulación aceptable en Avenida Nocupétaro con su cruce con Morelos Norte. Y mismo la zona de Guadalupe Victoria, aquí en Prados Verdes, con buen avance en la colonia industrial. En lo que es Prados Verdes, circulación algo complicada aquí en el Paso del Río, pero no hay ningún contratiempo. Salida a Pátzcuaro, aquí en la Calzada de la Huerta. Eugenio Molina nos reporta desde el monumento hacia lo que es la zona de los centros comerciales, sin ninguna complicación. Parece que la gente ya está quedando más en su casa. Circulación aceptable sobre el Libramiento Sur, desde lo que es la salida Pátzcuaro con dirección a Casa de Gobierno. Usted que está en la salida aquí no va a encontrar carga vehicular, pues complicada por las obras que se llevan a cabo en este distribuidor, dirección al monumento a Lázaro Cárdenas. Es la información, Carlos. Excelente mañana para todos. Gracias, Paco. Buen día. Buen día. Bueno, ahí tiene usted el reporte. Hoy la ciudad amanece tranquila, nos comenta Paco Sotomayor. Y vámonos con lo que ya le anticipaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Presentó ayer su plan de atención a la crisis económica que enfrenta México y con lo que busca, dijo, atender a 25 millones de familias de todo el país, 25 millones de familias, y esto lo va a hacer porque, dice, se están logrando ahorros que superan los 622 mil millones de pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la crisis económica que enfrenta el país y anunció una serie de medidas con las que calcula reunir 222.556 millones de pesos, con los que se fortalecerán programas y acciones prioritarias para proteger a 25 millones de hogares, es decir, 70% de las familias mexicanas. El planteamiento que se hace en México tiene que ver con nuestra concepción sobre el desarrollo y se aleja de lo que se ha hecho siempre cuando se presentan crisis económicas, o lo que se llevaba a cabo, lo que se hacía durante el periodo neoliberal. Esto es distinto completamente. Son lineamientos generales. En conferencia de prensa, descartó la contratación de nueva deuda, el aumento de combustibles y de impuestos o la creación de nuevas cargas tributarias, al asegurar que la principal fórmula de su administración es el combate a la corrupción. También descartó utilizar las reservas del Banco de México, al que consideró un tesoro. Tiene que justificarse. Muy bien. Nosotros no estamos pidiendo recursos del Banco de México ni de ninguna institución financiera, porque pensamos que podemos salir adelante sin endeudar al país y sin perder reservas del Banco de México. El Ejecutivo Federal expuso que el plan para enfrentar la crisis económica nacional no contempla el despido de ningún trabajador y que la Secretaría de Hacienda garantizará el pago de las participaciones que corresponden a los gobiernos estatales. Señaló que dentro de las medidas contempla reducir el salario de altos funcionarios desde subdirector al presidente del país hasta 25% de manera progresiva a partir de los que tienen mayores ingresos, y anunció la cancelación de 10 subsecretarías, además de que se prorrogará la suspensión de labores con goce de sueldo hasta el 1 de agosto a quien en este momento se encuentra en esta condición por la epidemia de coronavirus. Anunció que además
Se pospondrá la mayoría de acciones y gastos de gobierno, con excepción de los programas de beneficio a los sectores vulnerables, pero mantendrá los proyectos emblemáticos de su gobierno, como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la refinería en Dos Bocas y el Tren Maya. Con imágenes de Víctor Jaramillo Jasso, reportó para Postdata, Verónica García. La entrevista. Vamos a continuar y ahora en la línea telefónica le agradezco al senador por Michoacán, Cristóbal Arias Solís, que nos reciba la llamada porque hay otro tema importante que vamos a ver la manera para que usted tenga claro de qué se trata la ley de amnistía. Senador, ¿cómo estás? Buen día. Mi estimado Carlos, me da mucho gusto saludarte nuevamente a ti y a toda tu audiencia radiofónica, Carlos. Muchas gracias por tu atención. Primero, ¿en qué consiste esta ley de amnistía, senador, para entenderla, digamos, de la manera más clara, más concreta posible? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones o dos causas que la determinan. Una que viene ya de hace bastante tiempo, la primera, con motivo de un compromiso de campaña del hoy presidente de la República, que en el 2018 planteó pues una iniciativa de ley de amnistía para beneficiar a personas vulnerables de escasos recursos que han estado sujetas a proceso penal, a sentencias ya firmes que vienen compurgando por delitos que no son graves. Quiero aclarar, en primer lugar, no son graves ni son de alto impacto. Y por otro lado, las características, además de estas personas sujetas a proceso penal, indiciados o sentenciados, son personas primerizas a las que se les inició este proceso, se les sentenció, no son reincidentes y son personas, vuelvo a repetir, de muy bajo nivel socioeconómico, cultural, educativo. Entonces, ahí se vino quedando y se aprobó en Cámara de Diputados en diciembre del año pasado. La turnaron al Senado el último día prácticamente del periodo ordinario de sesiones y se me turnó a la Comisión de Gobernación. No logré ahora, cuando arrancó el nuevo periodo, Carlos, a partir de febrero, lo intenté a fines de febrero, 1 de marzo, no logré reunir en las dos ocasiones que convoqué reuniones de comisiones el quórum de la mitad más uno, y entonces en eso se viene este problema y allá voy a la segunda causa que determina la importancia de que sacáramos esta iniciativa. Se viene el problema de la pandemia del coronavirus, las recomendaciones del Consejo Nacional de Salubridad, de la sana distancia y del quédate en tu casa, y esto se hace extensivo al Senado para que también nos replegáramos y dejáramos en suspenso las sesiones. Pero de hace unos días, de la semana pasada para acá, la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, de la cual forma parte nuestro país, representado por el gobierno, se dirige al propio presidente de la República y se le envían comunicaciones al Senado de la República, a los coordinadores de los grupos parlamentarios, a mí como presidente de la Comisión de Gobernación, donde se pone como una prioridad la atención a los grupos penitenciarios del país para evitar que se conviertan en centros neurálgicos de la pandemia y de que pueda haber un contagio masivo, de tal manera que hasta por razones de carácter humanitario se vuelven los ojos a esta iniciativa, se toma la decisión de sacar el dictamen en la Comisión de Gobernación que presido y nos vamos a una sesión especial en Cámara de Senadores este lunes pasado, durante todo el día, donde ha sido ya aprobada. Ayer entró ya en vigor porque el martes se publicó en el Diario Oficial de la Federación y ahora pues está en manos del gobierno. Ahora bien, esas son las dos causas que acabo de señalar. ¿A quiénes va dirigidos? ¿Quiénes se pueden beneficiar? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué clase de delitos, Carlos? Para evitar toda esa confusión. Primero, no opera, no se van a beneficiar ni pueden acogerse a esta ley en vigor ya de amnistía delincuentes de alta peligrosidad. ¿Como cuáles?
extorsionadores, secuestradores, homicidas, feminicidas, narcotraficantes, integrantes acusados por delincuencia organizada. De tal manera que eso queda total y absolutamente descartado. Senador. Perdóname, Carlos, tus órdenes. No, a ver, coméntanos, dinos quiénes sí nos ibas a decir, quiénes sí van a poder tener su ley de amnistía o aplicarles la ley de amnistía. Entonces, ¿quiénes no? Ahora, ¿quiénes sí? ¿Y cuál es el procedimiento? ¿Quiénes sí? Delincuentes o personas pues internos sujetos a proceso penal o a sentencias que hayan delinquido por vez primera. Que la penalidad no abarque más allá de 5 años la sentencia, que no hayan sido reincidentes, que no abren antecedentes penales de que ya tenían en los archivos de procuraduría, de juzgados, que hubiesen ya antes delinquido. Que los delitos que se les imputan por los que están sometidos a proceso o sentenciados no los hayan cometido por medio de la fuerza. Como quienes, te pondré ejemplos rápidamente, Carlos, para orientar e informar a tu audiencia. Como quienes, y qué persona podría ser. Jóvenes, por ejemplo, que han sido detenidos porque han consumido y les encontraron en posesión marihuana u otras drogas que rebasaban lo legalmente permitido como máximo en la ley, y que están ahí jóvenes muchachos de 18, 19 años que les pudieron haber sido objeto hasta de una extorsión, y al no pagar la extorsión por la policía le dijeron: no, pues tú aquí traías más carrucos de marihuana de lo permitido, por poner un caso. Policías que andan luego pululando ahí cerca de los antros para sorprender a los jóvenes al salir de esos lugares en la madrugada, para extorsionarlos o para ponerles más droga, quedarse con los vehículos, en fin. Eso operaría para esto siempre y cuando se demuestre que ese exceso en la posesión para el consumo no fuera efectivamente para la distribución o comercialización. Senador, hay un cálculo a la hora que se vota esta ley de amnistía, que se logra, ¿hay un cálculo de cuántos podrían ser los beneficiarios a nivel nacional? Sí, pero son nada más del fuero federal, que son menos que los del fuero común. Se estima que podrán ser hasta como unas 5,000 personas. Lo que puede venir, si se aplica rápidamente esta ley con todo rigor, pero lo más, aquí puede liberarse a todas estas personas vulnerables, de escasos recursos, delincuentes menores por delitos que no son graves, y puede aliviar a descongestionar varios centros penitenciarios del país. Senador, nos decías que el reto es liberar rápido los cerezos. ¿Quién tendrá que aplicar la medida para meter esta celeridad y lograr el beneficio de inmediato, previendo el tema de la pandemia? ¿Qué autoridad les va a tocar hacer esto? Sí, efectivamente, ahora la ley que aprobamos deja un plazo hasta de 4 meses, pero pues entramos ya a la fase tercera de la pandemia, que puede llegar a su punto más alto. Entonces, el Ejecutivo Federal tiene que integrar de inmediato una comisión, que yo entiendo pues que estará ahí la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Consejería Jurídica, me imagino, la Fiscalía General de la República, para que esa comisión ejecutiva, que depende del presidente de la República, de inmediato elabore la lista de los que se acojan. A partir de hoy se pueden acoger ya al perdón o beneficio de la ley de amnistía por el Estado. Ese es el primer filtro, se revisa si encaja en todos los supuestos que establece esta ley, para que no se vaya a colar aquellos que no reúnen esos requisitos y que sí son delincuentes de alta peligrosidad y sometidos a penalidades más allá de 4 o 5 años. El segundo filtro es que la propia Comisión Ejecutiva le hace del conocimiento de inmediato a quienes está revisando al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal, para que éste valide y confirme que efectivamente sí encajan en esos supuestos. Entonces, yo diría que estas dos aduanas que se tienen que pasar
que pueden operar sin mucho burocratismo lo más rápidamente, incluso para que hasta por razones humanitarias puedan salir pronto estas personas si no les alcance el virus ahí en los centros penitenciarios donde están hacinados, pues puede hacerse rápido. La ley establece que hasta 4 meses, pero a mí me parecería un exceso si tomamos como en cuenta la recomendación de la ONU para ayudar a tratar de descongestionar los centros penitenciarios del país, pues tendría que hacerse pues casi ya de inmediato y no durante varios meses. En principio si hubiera sido, si no se hubiese presentado esta causa superviniente de crisis de salud pública, Carlos. Senador, pues te agradezco que nos hayas recibido la llamada y nos hayas comentado a detalle el caso, sobre todo con los pormenores de quienes podrán ser de alguna manera beneficiados por esta ley de amnistía. Te agradezco y estamos en contacto, senador. Buen día. Gracias, Carlos, muy amable. Saludos a ti, a tu audiencia. Hasta luego. Bueno, ahí tiene usted lo que nos comenta el senador Cristóbal Arias Solís, presidente en este momento de la Comisión de Gobernación allá en el Senado de la República. Y retomamos el tema del presidente López Obrador, porque ayer también se refirió al tema de la violencia que aqueja al país y enfatizó en que es un problema que heredó desde la época de la corrupción en la que su gobierno todavía sigue trabajando. Lamentó que aún en este tiempo de la pandemia la violencia en el país no cesa. Recuerde usted que los peores momentos, los peores días en materia de violencia en nuestro país han sido el pasado domingo y el pasado lunes. Lamentó que aún en este tiempo la violencia en el país no cesa, por lo que trabajan, dijo, junto con la Guardia Nacional para instalar 200 centros de operación de dicha corporación de seguridad. Pues estamos trabajando todos los días, ese es un problema muy grave, heredado de la época de la corrupción, desde la época de García Luna y todos los posteriores, y es un asunto en efecto muy lamentable, grave. Pierden la vida muchos mexicanos diariamente. Estamos atendiendo eso todos los días, haciendo todo nuestro mejor esfuerzo. Estamos atendiendo eso que en efecto es un asunto muy grave. Nos duele mucho, porque aún en este tiempo de la pandemia no cesa la violencia. Nada más que pues estamos atendiendo lo de la pandemia y también lo de la seguridad y todo. Y hablando justamente de seguridad, vamos con Conrado Álvarez y Red 113, que nos reporta lo que sucede en Michoacán. Conrado, ¿cómo estás? Buen día, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, me da un gusto saludarte, mi estimado Carlos, saludar por supuesto a todos los amigos que siguen la transmisión, para comentarles que una balacera entre policías y delincuentes se registró en Tangamandapio. Y el resultado de este enfrentamiento fue asegurado un vehículo así como armamento. Trascendió que los representantes de la ley realizaban un patrullaje en la calle Obregón de la localidad de Tarecuato, en este municipio de Tangamandapio, como lo referimos, y en un momento determinado detectaron esta camioneta de la marca Nissan que transitaba a exceso de velocidad. Observaron que sus ocupantes estaban armados, les marcaron el alto, estos hicieron caso omiso, se inició una persecución con tiroteo incluido, y de esta manera, al verse superados por los representantes de la ley, los criminales abandonaron la unidad y se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Dentro de este automotor, los guardianes del orden aseguraron 3 armas de fuego de grueso calibre y tanto el vehículo como el armamento quedaron a disposición de la representación social, la cual investiga estos hechos. Mi estimado Carlos, la información. Muy buenos días para todos. Gracias, Conrado, buen día. Muy buenos días. Bueno, ahí tiene usted la información en el ámbito de la seguridad.
nos vamos comentándole que el Congreso de Michoacán va a sesionar mañana de nueva cuenta para discutir posicionamientos, puntos de acuerdo y todos los temas propuestos por legisladores que tengan que ver con la epidemia por el COVID-19. Nos vamos, quédese con Ignacio Martínez, le tiene más información, nos escuchamos y nos vemos mañana. Postdata, la emergencia sanitaria todavía va para largo. Vamos a ponerle paciencia, pero también sensatez y, claro, esperanza.